Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más al programa Llaves para el Alma. Yo soy Adi Rosado y soy psicomotricista y coach de vida. Y el programa Llaves para el Alma es un programa de desarrollo humano y para el crecimiento personal. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que nadie nos vamos a salvar de él. Es un tema que muchas veces no queremos platicar o no queremos saber de él, pero el no saber no nos exime de poderlo vivir de la mejor manera. Y para eso tengo aquí a la experta, que es Cristina Sánchez. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Adriana. Y buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Cris es terapeuta gestal, es tanatóloga, es coach de vida, trabaja con grupos, con síntoma y el día de hoy nos va a hablar mucho de cómo vivir el duelo, qué hacer, qué no hacer y cómo transitar de la mejor forma posible cuando tenemos una persona que muere o que esté en una enfermedad terminal y cómo podemos transitar con esa parte de pérdida de la mejor manera. Oye, Cris, y cuéntanos, ¿cómo es que llegaste hasta la tanatología? Para que sepamos un poco más de ti, cuál es tu formación, cómo llegaste hasta este punto. Sí, yo soy terapeuta gestal de entrada y me encanta ayudar a la gente. De hecho, por eso estudié eso, ¿no? Y la tanatología me ha cautivado porque realmente me he dado cuenta que es un tema en el que todos lo vamos a vivir, ¿no? Claro. La muerte es un tema en que no nos salvamos, ¿no? Tanatología es eso, es el estudio de la muerte y de las pérdidas, no nada más es de la muerte en sí, es de cualquier pérdida que podemos tener, de un ser querido, de algún trabajo, de alguna pérdida de algún compañero, de algún cambio de casa, de algún cambio de país. Todas estas pérdidas nos claro. afectan, ¿no? Hay movimiento de sensaciones, de sentimientos y hay veces que nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a este tipo de cosas. Sí, porque identificamos la tanatología con la muerte de un ser humano, pero también puede ser de un ciclo de vida. Claro. O de una era productiva, o de la misma vejez. Ajá, o de la vida como la teníamos planeada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando me fui a vivir a Monterrey, eso me costó mucho trabajo. Y creo que los primeros 2 años fueron 2 años de mucha adaptación y que fue muy, muy difícil para mí. No fui una persona fácil para ese tipo de duelos. Claro, porque nos mueve todo, ajá. Nos mueve lo conocido, lo que sabemos hacer, con quienes nos sabemos llevar, una rutina en la que ya tenemos totalmente claro. programada. Y cuando eso no los mueven, hay gente que le cuesta mucho trabajo adaptarse. Y eso es el duelo, el claro. poder adaptarse a los nuevos cambios y seguir con tu vida, ¿no? Y seguir con tu vida tanatológicamente no quiere decir que olvidemos a la persona que falleció, sino que podamos seguir nuestra vida a pesar de lo que haya sucedido, pudiendo recordarlo, pudiendo tenerlo presente todo el tiempo, pero puedo seguir mi vida y puedo seguir siendo feliz. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo describirías tú qué es la tanatología? La tanatología es eso, es el estudio de lo que nos sucede con este tipo de pérdidas, ¿no? Los cambios por los que pasamos, las sensaciones y los sentimientos que atravesamos para poder retomar y reacomodar todo lo que hacemos y poder seguir con nuestra vida de manera natural. Ok, y cuanto antes o cuanto mejor lo transitemos, pues es como mucho más fácil para nosotros, ¿no? La adaptación y el volver a vivir como de una manera, sino como dices, olvidando, pero sí siendo otra vez una persona funcional, digamos. Es correcto, pero a veces necesitamos ese proceso de duelo. Y los claro. duelos, digo, hay veces que dicen que, bueno, 1 año es el proceso de duelo. Ajá. Y es 1 año o año y medio sería lo normal, en el sentido de que podemos pasar todos los cumpleaños, todas las fechas festivas, ajá. todo lo que vivimos con esa persona en todas las fechas del año. Acabábamos de ver el de este, mira, ahí está de nuevo. Ahorita vamos a tocar eso también. Sí. Vamos a hablar de los procesos del duelo. Pero en el año pasan todas estas sensaciones donde era, pues sí, es que ya es mi cumpleaños, la primera y Navidad. Ya normalmente la pasábamos en casa de mi mamá, o la primera Navidad la pasábamos en tu casa, y todo eso. Cuando se acercan esas fechas,
nos empieza a mover todo. Claro. Normalmente cuando hay una pérdida, digo, la primera sensación es un dolor impresionante en el pecho, a lo mejor un vacío en el estómago, náusea, ansiedad, ¿no? Esta sensación de que estás y no estás, de que no coordinas correctamente, se te olvidan las cosas, estás muy enojado. Todo esto es muy normal en un proceso de duelo. Y cuando pasa de año y medio, ya es un duelo que nos afecta, ya no es un duelo sano, pues. Ya es algo que no hemos sabido cómo resolver. Exactamente. De hecho, yo sugeriría que si tenemos 6 meses y no podemos empezar a funcionar correctamente o naturalmente en nuestras actividades diarias, sí sería muy recomendable buscar ayuda. Y puede ser un terapeuta y en particular un tanatólogo, que es el que puede ayudar con este tipo de pérdidas. Ay, sí, pues la verdad es que son procesos largos y yo creo que cada persona lo vive de una manera diferente y tiene como reacciones diferentes, ¿no? Totalmente. Depende mucho del carácter de la persona, pero sobre todo de la relación. Cuando hablamos de una pérdida, no un cambio de casa, pero una pérdida de una persona, depende mucho de la relación que hubo con esa persona. Claro. Si por darte un ejemplo, si es mi papá el que fallece, pues y yo soy chica, ¿no? Pues mi papá, pierdo a mi papá claramente, pero también hay pérdidas secundarias. Es decir, pierdo a mi chofer porque era el que me llevaba a la escuela, pierdo a mi proveedor porque es el que pagaba mi colegiatura, pierdo a mi confidente porque era el en el que podía confiar y decirle las cosas y me orientaba. Este tipo de pérdidas, o a lo mejor es el que me llevaba el café en la mañana, ¿no? Todas estas pérdidas secundarias. Que te protegía o no sé. Son parte de la pérdida en sí. Entonces perdemos a la persona, pero perdemos a todo lo que alrededor había. Y depende mucho de la relación que había con la persona, porque si yo me llevaba muy bien con mi papá, pues es un tipo de pérdida. Pero si yo tenía conflicto con mi papá y no me llevaba bien y había asuntos inconclusos ahí entre él y yo, va a ser una pérdida todavía más significativa. Claro. Porque esa parte de no estar bien con él o tener algo pendiente de resolver con él, también me va a generar otro tipo de sensaciones y otro tipo de sentimientos de donde no me voy a sentir a gusto, donde me voy a sentir culpable, entra mucho la culpa y eso hace un duelo mucho más complejo. Entonces sí, hablar de tanatología y hablar de duelo no es lo mismo para una persona que para la otra. Todo depende de la relación que había con la persona o el objeto o el evento en sí, ¿no? La relación que había, porque hay quien dice, bueno, pues sí, mi papá murió, pero yo me llevaba muy bien, no había asuntos pendientes, me duele mucho, pero estoy en paz. Y hay quien dice, no puedo ni vivir el primer día, ¿no? Porque lo extraño mucho, me gustaría decirle todo lo que no le dije, y no vivimos en una cultura donde realmente estamos educados para enfrentar a la muerte. Claro, no, o sea, es algo de lo que no se habla y es un tabú. Yo justo te comentaba hace un rato que fue lo que acabo de vivir. Mi papá murió hace unos 3 meses, de hecho acaba de cumplir 3 meses, y bueno, yo la verdad es que siento que no tuve como asuntos pendientes, de hecho como que platiqué mucho una semana antes, pues teníamos una relación buena, no había tenido buenos momentos en ese año, pero sí es como un momento de shock y de que te sientes como en una nube y como de negación total al principio, ¿no? Y después, bueno, poco a poco van viniendo como pues escenas o no sé, ¿no? Pues sí, muchos sentimientos y muchas cuestiones en donde sientes que pudiste haber hecho más, que pudiste haber hecho menos, pero bueno, finalmente yo estoy en paz, pero hay quien no, y ha de ser súper difícil, ¿no? Claro, los procesos de duelo se pasan, los vive la persona, sobre todo cuando tenemos un enfermo terminal en casa, vive un proceso de duelo, pero también lo vive la familia con él, ¿no? Entonces, normalmente, Elizabeth Kubler-Ross habla de 5 procesos de duelo. Hay varios autores que hablan de diferentes procesos, pero en general, ella habla de 5, donde lo primero es la negación, ¿no? Sí. Esta negación donde no estoy enfermo, el doctor dice que estoy enfermo y no lo acepto, no voy a ver una segunda opinión, o cuando la persona acaba de fallecer es no, esto no me está pasando, ¿no? Es la negación total. Después viene el proceso de enojo, de ira, de estoy enojada con el mundo. A veces se enojan mismo con la persona que murió. ¿Por qué me dejaste? ¿No? O sea, claro, y no es como algo que haya hecho a propósito. A propósito, pero tampoco la persona que lo está viviendo
lo hace como muy consciente, No. porque igual aunque sepas que ese es el proceso de duelo, igual te Claro. enojas. Y se vale Ajá. enojarse con Dios, ¿no? Decir, Dios, ¿por qué me lo quitas, no? Ajá. Se vale, es parte del proceso de duelo. Después viene esta parte de negociación con uno mismo, ¿no? De, bueno, a ver si está pasando, lo acepto, no lo acepto, llega un pacto, pero después de eso viene una depresión total, ¿no? Y después de la depresión, donde ya pues estoy asimilando, sobre todo si es un enfermo terminal, bueno, ok, sí estoy enfermo y voy a perder todo esto, porque el enfermo terminal no nada más pierde su vida, pierde todo, deja Claro. su casa, deja la familia, deja los amigos, deja el trabajo, deja esta vida, ¿no? Los que Ajá. se quedan pierden a la persona y las pérdidas secundarias que acabamos de comentar. Claro. Y después de esta parte depresiva ya viene la asimilación, ¿no? Donde ya lo acepto, la aceptación total, Sí. ¿no? Sin embargo, como veíamos ahorita en la foto que pusieron, los procesos de duelo no vienen en orden. Claro, no es lineal, hay veces No que es vas y lineal. te regresas, ¿no? Exactamente. Entonces, como veíamos aquí en la pantalla, digo, viene y bueno, esa es mi La experiencia. teoría Sí. es la de donde está planito, Del ¿no? lado Así. izquierdo, exactamente, y la del lado derecho es como realmente se vive, ¿no? O sea, Sí. un día puedo estar enojado y el otro día lo acepto y estoy muy tranquila, pero el siguiente día me vuelvo a enojar. Ajá, y o bueno, a los 2 meses recuerdas algo porque fue una fecha importante y te regresas. Exacto, Sí. exacto. Entonces, los procesos de duelo son complejos por eso, porque no es como, ya pasé la etapa 1, ya, perfecto, voy en la 2, no. O sea, aquí viene, puedo estar enojado un día, luego Claro. lo acepto el siguiente, luego entro en una depresión total, luego... Medio salgo y medio me regreso. Exactamente, y es totalmente normal. Claro. Eso es el duelo, ¿no? Eso es la parte de ver cómo voy a ir asimilando lo que está sucediendo con esta pérdida, cómo me voy a acomodar sin esta persona para poder yo seguir con mi vida. Porque sí se vale ser feliz. Hay personas que de repente dicen, no puedo ser feliz porque mi pareja murió. ¿Cómo por qué no? Se vale Claro. guardarse un rato, se vale asimilarlo y después salir, pero la vida tiene que continuar. Claro. ¿No? Y no es como que vayas a querer más o menos o a respetar más o menos a la persona con ser feliz o no ser feliz, ¿no? Exactamente. Simplemente es un proceso y pues naturalmente también tú te mereces volver a ser feliz después de un periodo. Es natural que al primer día pues no puedas estar con una matraca y bailando salsa, ¿no? Pero la verdad es que también tú como persona te mereces poder vivir ese duelo, llorar todo lo que necesites, pasar por el enojo, la depresión y todo, porque también se vale tener Claro, todas las emociones claro. que conlleva el duelo, pero el volver a ser feliz también. Claro, y esto, digo, también hablarlo, llorarlo, como dices, es sumamente importante, en especial cuando tenemos un enfermo terminal en casa, porque ellos se van apagando poco a poco y van pasando por todos estos procesos. Entonces es importante que podamos tener un acompañamiento sano con nuestra familiar para que ellos puedan asimilar su duelo y nosotros como familiar también. Entonces llorarlo juntos, decir, oye, de veras te voy a extrañar cuando no estés, es totalmente válido. Es importante tomar en cuenta los sentimientos de la persona enferma porque hay momentos donde van a querer hablar, hay momentos donde no van a querer hablar, hay momentos donde van a estar furiosos, ¿no? Hay momentos donde van a llorar mucho. Entonces hay que tener mucho tacto también cuando tenemos un enfermo terminal en casa. Sí, además, bueno, la familia en sí requiere mucho apoyo. Yo, por ejemplo, con mi papá lo viví, que mi mamá pues también perdió su vida, Claro. ¿no? De la manera que era, porque estaba mucho tiempo dedicada a ver qué era lo que necesitaba Se él en convierte algún momento. Claro. Y entonces hay veces que también la persona que está al cuidado, hay veces que requiere también un cuidado. Totalmente. Estos cuidadores primarios, sí. que así se les llama, Claro. también necesitan ayuda porque también están viviendo un duelo y tienen también como una sobrecarga porque tienen que seguir su vida, digo, sobre todo cuando hay hijos pequeños, llevarlos a la escuela, ir al súper, ir a la clase extra, pero también hay que regresar rápido a darle de comer al enfermo terminal, ¿no? Entonces, esta parte es muy complicada para los cuidadores primarios. Entonces, la ayuda que le puede dar los familiares y amigos a veces es tan sencilla como yo te hago el súper y te lo traigo. Sí. Yo llevo a los niños a la clase X, ¿no? O tú vete al cine y yo me quedo con la persona. O sea, Sí. estos pequeños ayudas realmente... Sí, son un respiro Es un para la persona que exactamente. está, bueno, con todo lo suyo, más la carga emocional, más la tensión, más, o sea, Claro,
Claro, y Tiene cuando todo hay un niños, mundo. claro, y cuando hay niños en casa también es todo otro Sí. tema, porque hay muchas veces que las familias hacen a los niños a un lado y no te digo y tu mamá está bien y bla 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 y ocultan la Ajá. información real. Somos una cultura que no está acostumbrada a hablar con la verdad con los niños sobre la muerte. Exacto. Como si nunca se fueran a enterar o como si Exactamente. no fuera a pasar, pero pues sí es algo que es lo único que tienen seguro cuando llegan a este mundo. Todo lo demás pueden tener cualquier experiencia de vida, Sí. pero de que va a llegar la muerte en algún momento Totalmente. a ellos y a alguien cercano, entonces deberíamos de tener como más habilidades de comunicación con los niños, sobre y de todo. hablar con la verdad. Ajá. Es importante, claro, no dar toda la información que el niño no pide, porque de repente es tanta información que el niño no sabe Claro. procesar. Pero si el niño pregunta, contesten. Con Sí, la y a su verdad nivel, total, ¿no? a su nivel, claro. Tuve un paciente donde el nieto vio morir al abuelo y Ajá. entonces al nieto no le decía nada. Claro que el nieto desarrolló un enojo total, no quería ir a la escuela, se volvió totalmente irascible hasta que empezaron a hablar con él y le permitieron hablar, porque el niño hablaba y todo el mundo, "Shh, shh, shh, no digas No nada. digas nada. ¿Cómo no voy a decir si fue algo que viví, Claro. que me impresionó Claro. y que me tiene consternado? Claro. ¿Por qué no lo voy a decir si no hice nada malo? ¿no? Exacto. Y en el momento que empezaron a hablar con el niño, que permitieron que el niño llorara, bromeara, incluso reunirse en familia y hablar de, ay, ¿te acuerdas cuando el abuelo decía? Y las cosas chuscas que hacían las personas que amamos. Ajá. El niño empezó a bajar el nivel de estrés y de enojo que tenía hasta que lo asimiló y la vida pudo continuar. El duelo terminó Claro. para él, ¿no? Y la vida sigue. Y no quiere decir con eso que se olvidó del abuelo o que ya no lo recuerda ni que está en su vida. Forma parte de su vida totalmente, ¿no? Pero el niño pudo seguir adelante con eso. Y eso sucede con los adultos. En Claro. el caso de los adolescentes, es sumamente importante hacerlos partícipes en el cuidado del enfermo, en la información que se les da, incluso en las decisiones que se toman a nivel familiar, porque un adolescente que pierde a un padre es la peor etapa, porque están totalmente con la hormona al 1000, adolecen de ser maduros, ¿no? Entonces, Claro. realmente se están conociendo y al perder una imagen tan importante como es la paterna o la materna, les pega muchísimo. Sí, Entonces, es como si el espejo se les rompiera en cachitos. totalmente. Entonces, en la medida que podamos hablar con ellos, que los hagamos partícipes del cuidado de la persona, que lloremos con ellos, que los dejemos hablar lo que tengan que hablar a su nivel, y ya un adolescente te entiende bastante, pero me refiero a su nivel desde lo que ellos necesitan saber, ¿no? Claro. Y podamos compartir eso, el duelo va a ser más llevadero. No quiere decir que va a ser fácil, porque un duelo no es fácil y para un adolescente mucho menos, pero sí facilita un poquito el fluir a poder terminar un duelo sano. ¿Cuáles serían como las principales diferencias que ves tú en el duelo? Por ejemplo, nosotros como adultos, ¿cómo tratarlo entre un niño y un adolescente? Al niño hay que darle la información que nos vaya pidiendo. Lo que él pregunte, contéstenlo, pero contestemos con la verdad, porque hay veces o hay papás que dicen, no, es que se convirtió en un angelito o se fue de viaje. No, a ver, se convirtió en un angelito, pero no va a regresar, ¿no? Ajá. Entonces, hagámosle saber al niño que no va a regresar, ¿no? Y cada quien, de acuerdo a sus creencias, digo, no voy a entrar ahí por respeto a todas las religiones, pero de acuerdo a la religión de cada quien y como lo crean ustedes, comentárselo al niño, pero siempre con la verdad, ¿no? Sí, claro. Y el adolescente puede ser más partícipe de el cuidado, de Exacto. decisiones y de Exacto. todo. Exacto. En donde evidentemente por obvias razones los niños pues no van a entrar como en decisiones más profundas, ¿no? Pero sí puedes pedirle su opinión, ¿no? Ok. Al nivel que ellos puedan, depende de cada niño también, Ajá. pero hay niños Sí, que sí de la te pueden circunstancia, decir. porque en muchas Claro. cosas pueden participar y hay otras que, bueno, pues ya son como más delicadas que no están como en la conciencia de un niño, ¿no? Claro. Claro, y para un niño de 2 o 3 años, pues no hay realmente una sensación de tiempo, o incluso 4 o 5 años. O sea, tu mamá se murió, es como, bueno, pero llega mañana. O sea, dentro Sí. del nivel de madurez que tienen, ellos pueden pensar que llega mañana. Entonces Sí. hay que como darle la información adecuada y repetirle las veces que sean necesarias. Claro, y irlos ¿no? acompañando porque pues al principio van a estar muy desorientados porque ni siquiera tienen como interiorizado el concepto de la muerte, ¿no? Claro, ni del tiempo. Exacto, ¿no? entonces como que ni siquiera pueden
identificar qué es lo que está sucediendo en todo ese torbellino que seguramente sucede a su alrededor, Claro, ¿no? claro. Ven a la gente rara o no sé si es algo repentino, si no, pues van viendo como todo el proceso, pero no tienen bien a bien una idea certera, dependiendo de la edad, de qué es lo que va a suceder después, ¿no? Claro, claro. Y en la medida que eso lo vayamos aterrizando, los niños van saliendo de lo más natural posible, ¿no? Incluso llevar a los niños a los sepelios, preguntémosle, oye, expliquémosle, y a lo mejor hay niños, digo, mis sobrinas, cuando murió mi tía, por supuesto que la vieron, ellas decidieron verla. Y Sí. fue lo más sano para ellas en ese momento. No quiere decir que todos los niños deben de verlos. No, 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 no. Ahí cada quien conoce a sus hijos, cada quien conoce qué es bueno Claro. y qué es malo para ellos, qué les asusta, qué no les asusta y el nivel de madurez que tienen. Mis sobrinas ya estaban un poquito más grandecitas, pero digo, eso lo sabe los familiares, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hay que tener como lógica en esto Sí, para yo por poderlos ejemplo con ayudar. mis hijas yo tenía la idea de que no vieran a mi papá y ellas pidieron despedirse de él y dije, bueno, ok, o sea, si lo están pidiendo es porque requieren ahorita en este momento hacer ese cierre de ciclos y despedirse. Claro, No claro, les voy a quitar la claro. oportunidad, Sin ¿no? embargo, escucho que tú les preguntaste, ¿no? Sí. O ellas decidieron. Ellas decidieron, Claro. como que me dijeron, es que yo quiero. Sí, me tocó Ah, un bueno, paciente ok. donde él pierde a la mamá a los 7 años y el tío llegó y le dijo, a ver, lo paró y lo levantó para ver a la mamá y es algo con lo que sigue luchando hoy en día. Entonces, estamos Sí. trabajando esa parte de un duelo no terminado sanamente, ¿no? Y algo que tampoco fue tomado en cuenta. Claro, ¿No? probablemente ahí fue al revés, o sea, fue algo que le impactó, Claro. que hubiera sido mejor omitir y que el niño se quedara pues con la idea que tenía, ¿no? Totalmente, totalmente. A eso me refiero de no demos demasiada información. Claro. Preguntémosle cómo te sientes con esto. ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? Digo, un niño de 4 años no va a decidir exactamente. A eso me refiero con la lógica de los familiares para Claro, tomar las pero- mejores decisiones con el niño para que todo sea. Y por supuesto, busquen ayuda en momentos complicados como estos, ¿no? Digo, en terapia o con un tanatólogo, ¿no? ¿Cómo vive, por ejemplo, el paciente que está en un estado terminal? Yo como paciente, ¿cómo es ese duelo antes de llegar a mi muerte? Cuando ya sé que voy a pasar por toda esa parte. Los procesos de duelo son los que acabamos de comentar, Ajá. ellos pasan por eso. Sin embargo, sí, una vez que ya lo empiezan a aceptar, es lo mejor que puede ocurrir, porque Ajá. entonces empiezan a soltar. Pero sí, como familiares podemos escucharlos, Ajá. no forzar la plática, porque digo, hay quien llega a decir, a ver, quiero hablar contigo y cerrar el tema. No, no, no es así tampoco. Hay que respetar sus tiempos, porque Ajá. a veces quieren hablar, pero quieren hablar 5 minutos y parar el tema abruptamente. Respetemos esa parte. Mientras más va avanzando la enfermedad, Ajá. van callando más y van necesitando más espacio de silencio. Entonces, esta parte donde ya están más afectados por la enfermedad, Ajá. es muy importante que estemos con ellos a lo mejor en silencio. Hagamos mucho tacto de aquí Ok. estoy. No te digo nada, pero te toco como diciendo aquí estoy. Y algo bien importante cuando ya están en la etapa final, como familiares a veces no queremos dejar ir. A veces es, no, no te vayas, por favor, yo te quiero, te necesito y demás. Y no ayudamos al proceso de la persona para Ajá. poderse ir. Entonces vemos a veces los enfermos terminales que duran meses sin Sí, que poderse no se ir. quieren ir porque sienten que todavía tienen algo inconcluso y que no pueden dejar a la persona Exactamente. en esas circunstancias en lugar de preocuparse por sí mismos y por cerrar. Exactamente. Y no quiero decir que sea fácil, porque también para el Sí. familiar está viviendo este duelo y es sumamente doloroso. Pero en la medida que podamos soltarnos al que se va y el que se va, lo que va a toda la familia que va a dejar, es Ajá. más fácil para ambas partes, ¿no? De decir, te dejo ir en paz, vamos a estar bien, no te preocupes, ¿no? Sí. Porque muchas veces el enfermo terminal, cuando tiene muchísimas actividades, muchos compromisos sociales, a lo mejor tienen una empresa y ellos son los que la llevan, Ajá. es más difícil dejarlo porque son tantas cosas a las que están atadas y tantas cosas que tienen que aprender a deslindarse a soltar, ¿no? A decir, bueno, esto lo dejo, esto también, y irse despegando, ¿no? El desapego Claro. de todas estas cosas para poder seguir, porque ellos sí están perdiendo su mundo completo, ¿no? Están perdiendo su vida, su salud y todo lo demás, la empresa, la Claro, familia, todo. la casa y todo lo que tengan compromiso, ¿no? Entonces es mucho más complicado.
¿cuándo podemos saber, por ejemplo, cuáles serían como ciertas, digamos, pruebas de que estamos pasando por un duelo de una mala manera o que requerimos de ayuda porque no estamos pudiendo resolver ese duelo a la hora de estarlo pasando nosotros? Cuando no podemos funcionar adecuadamente, cuando las cosas en el trabajo no fluyen como deben de fluir. No quiere decir que tengo que estar feliz todo el tiempo, no, pero cuando no me puedo concentrar, cuando se me olvidan todas las cosas, cuando ha pasado 6 meses y sigo llorando diario, sigo teniendo dolor en el pecho, dolor en el estómago, un hueco en el estómago, cuando no me puedo concentrar en nada, algo no está bien. Yo sugiero revisarse a los 3 meses cómo van, ¿no? Claro. Y a los 6 meses, si siguen igual, pedir ayuda para que el duelo sea de lo más natural. Porque hay personas también que viven el duelo tardío, es decir, sobre todo en un accidente, cuando a lo mejor muere el papá. Cuando es algo repentino, que no, o sea. Muere el papá, pero están los niños, hay que ir a la escuela y hay que mantener la casa y hay que... Entonces no tengo el tiempo de darme el espacio para un duelo porque tengo que resolver todo eso. Entonces, una vez que pasa la etapa crítica, ya puedo como empezar a tener el duelo. Ya está todo acomodado, ya los niños en la escuela, ya conseguí otro trabajo, ya puedo mantener la casa. Entonces, me doy el permiso de tener el duelo y viene un duelo tardío. El duelo anticipado muchas veces ocurre cuando la persona es enferma terminal y ya esperamos la muerte. Entonces, tenemos la oportunidad. Todo un proceso con la persona y el día que se da, pues ya tenemos cierta parte asimilada. Claro, porque hay varios tipos de duelos. Hay otros duelos donde la familia no aceptaba a la pareja por alguna condición en particular y entonces, pues, ¿cómo que lo lloras? ¿Cómo que te preocupa? ¿No? Entonces, es como no darle permiso al familiar de vivir el duelo con otra persona porque tu familia, no aceptaba a esa persona. Ese es otro tipo de duelo, ¿no? Entonces, depende de las circunstancias cómo se vive el duelo. Pero en la medida que podamos retomar nuestra vida, estamos viendo que es un duelo sano, porque sí se vale llorar y sí puede ser año y medio y volver a acordarse de la persona o evocar un momento en particular y de repente llorar o deprimirse ese día. Se vale, dense la oportunidad de llorarlo, de platicarlo. Mientras más lo platiquen, más fácil es de asimilarlo. Porque muchas veces cuando platicamos las cosas y lo ponemos en palabras, nosotros mismos nos damos cuenta de lo que nos está ocurriendo. A veces digo, no, me está pasando esto, pero cuando lo pongo en palabras y se lo platico a una amiga, digo, ay, mira, me caen 20. Esto ¿no? Lo había visto, no me había cachado que yo hago esto. Exactamente. O que estoy sintiendo esto, o que no voy por buen camino, o que ya lo asimilé. Dependiendo de la circunstancia, ¿no? Sí, algo súper sanador es juntarse en familia después o con la gente importante después del fallecimiento de alguien y platicar de esa persona. Acuérdate cuando acuérdate, se vale reír, se vale llorar, es evocar a la persona y eso también es sanador, ¿no? Claro, porque hay lugares en donde ya nunca más se vuelve a hablar de alguien, ¿no? Claro. Por no caer o en crisis o por no entrar como en más detalle, pero ahí quiere decir que hay algo no resuelto todavía. Si no queremos hablar de la persona y no queremos tocar la situación o lo que sea, quiere decir que es algo que no está resuelto ahí todavía. Totalmente. En la medida que lo podamos platicar y demás, y al principio va a ser más difícil, pero poco a poco va a ir siendo más fácil y se van a ir acomodando las cosas. Y esto también nos va a ayudar a acomodarnos de nuevo de diferente manera en nuestra vida, ¿no? Poder retomar nuestro trabajo, o a lo mejor no tenía trabajo, pero pues ya consigo un trabajo. Ahora, sí, exactamente. Sí, porque como tú dices, o sea, no nada más la persona, sino es el duelo de todas las otras circunstancias que estaban alrededor, ¿no? Claro. Quizá la pareja tiene que tener nuevas actividades, nuevas responsabilidades y ir resolviendo cosas que usualmente hacía la otra persona. Claro, igual la situación económica cambia, las circunstancias de quién lleva a los niños a la escuela también cambia. Todos estos son cambios que cuando hay una persona enferma, es bueno como ir adaptándose a estos cambios para que cuando la persona fallezca ya sea más fácil la transición, ¿no? Claro. O sea, sobre todo cuando son periodos largos de enfermedad, se vale que de repente la familia se vaya al teatro,
se vale que la familia se vaya a divertirse. Digo, no estoy diciendo que abandonen a la persona enferma, no, pero en la medida de lo posible que sigan haciendo su vida natural, ¿no? A la par de cuidarlo, pero en la medida que hagan su vida natural, el duelo y la asimilación de todos estos cambios va a ser más sencillo porque te estás acostumbrando a los cambios, estás acostumbrándote a ya no estar con esta persona y es más sencillo, sobre todo para los niños. Sí, y luego muchas veces sentimos como culpa, ¿no? De decir, es que yo debería de no salir a nada y estar nada más atendiendo, pero no. O sea, la familia también requiere tener un espacio de respiro, un espacio de una vida lo más normal posible, aunada al cuidado del enfermo. Totalmente. Y si se puede platicar, mejor. Porque, digo, a veces el mismo enfermo tiene temas inconclusos con ciertas personas. En la medida que nosotros, familia, lo podamos ayudar a cerrar esto, sería buenísimo. A veces el tanatólogo o un terapeuta ayuda a estos procesos, ¿no? De sanar esta parte, porque a veces dices, bueno, sí, estoy peleada con mi hermana, pero no la quiero ver. Perfecto. Hay estrategias y hay técnicas donde pueden ayudar a sanar estos eventos sin la necesidad de traer a la persona, ¿no? Hay técnicas que pueden ayudar. Cuando hay, por ejemplo, algo inconcluso, como lo que decías tú, que bueno, yo tengo cosas inconclusas con mi papá o con mi mamá o con, no sé, el tío, y el día que se muere, yo ya no estoy en posibilidad de poder arreglar nada ni de reparar nada, entonces pues se queda la persona con toda esa carga emocional y toda esa culpa. Y es exactamente donde un terapeuta te puede ayudar a procesar todo eso con alguna técnica para que tú cierres ese ciclo de la mejor manera posible. Totalmente, y quisiera hacer aquí un breviario, porque digo, si todos vamos, si tenemos temas de este tipo, vayan a un terapeuta antes de que todo esto suceda, porque entonces ya lo sanas y ya es una cosa menos por preocuparse, ¿no? Claro, si ya sabes que tienes ese pendiente, digamos, claro. Y que es poco probable que lo puedas elaborar tú solo, porque de alguna manera no pudiste cuando estaba viva la persona, pues tampoco ahora que ya no está, es mejor que busques una ayuda de alguien que profesionalmente te ayude a transitar por ese proceso y acomodarlo, y acomodar todo. ¿Sí? Claro. Y en esta parte que nuestra cultura vea la muerte como un tabú, también es importante que hablemos con nuestros hijos y con nuestros familiares sobre la muerte, ¿no? Digo, hace unos años murió mi tía y pues sí me senté con mis papás a decirles, a ver, ¿qué es lo que quieren cuando vayan a morir? ¿Cómo quieren el velorio? ¿Qué es lo que quieren dejar a quién? ¿Dónde está el testamento? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde? Dejen todo en orden, porque a veces no, ¿cómo crees que vas a hablar de eso? Es importante, porque cuando no se habla y hay una enfermedad de este tipo donde la persona que lo está viviendo no puede tomar las decisiones, a veces es una carga emocional muy grande para la persona que toma las decisiones. Igual si queremos, no sé, de que nos desconecten, que no nos desconecten, que tener alguna muerte asistida, si es una enfermedad terminal, como dejar todo ese tipo de cuestiones resueltas antes de que alguien más tenga que tomar la decisión por nosotros y que se enfrente a un momento de mucha ansiedad, de sentimientos encontrados, de no saber qué hacer y probablemente de que tome una decisión y luego no esté conforme con lo que hizo y que se arrepienta. La culpa, no sé, ¿no? Como que siempre es un momento delicado que tú no sabes, si no le preguntaste a la persona qué es lo que le hubiera gustado, no tienes como a ciencia cierta Totalmente. Idea de qué es lo Incluso que existe una forma legal donde es voluntad anticipada, se llama, y se hace ante un notario. Y ahí yo puedo ir y decir, bueno, si yo me muero en un accidente y quedo en una situación donde me tienen que entubar, pues yo elijo que no me entuben, o ese tipo de detalles de una muerte, como yo quisiera que me trataran, que hicieran, o que no me den el tratamiento, si es un cáncer, digo, algo así, puedes ir con un notario, se llama voluntad anticipada, queda notariado y ya nada más es importante compartirlo con algún familiar, porque si no, nadie va a saber, es lo mismo, exactamente. Pero si un familiar lo sabe, ya tiene las decisiones que tú quieres y le quitas la carga emocional a los familiares, ¿no? No, él quiso que hiciéramos esto, entonces es más fácil, estoy cumpliendo su voluntad y no tengo que tomar yo la decisión. ¿No? Sí, y también dejar como dónde están los papeles, si tienes testamento, qué es lo que va a suceder.
qué es lo que quieres que suceda contigo después de que ya hayas muerto, si quieres que te entierren, si quieres que te cremen. Todo ese tipo de decisiones que en un momento muy difícil le pones a tomar a la familia, si tú de antemano ya lo tienes pensado y lo comunicas, es mucho más fácil para los demás. Claro, claro, porque de cualquier modo están viviendo su duelo, entonces ya no tienen que tomar una decisión más, ya está todo organizado, ¿no? Desde lo más sencillo de quiero que vayan de blanco, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con la esperanza? Cuando tenemos siempre la esperanza de que alguien se mejore o la esperanza de que algo suceda. Siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber. Cuando alguien está enfermo, lo último que muere literal es la esperanza. Sí. Pero llega un momento donde ya se dan cuenta que ya no hay de otra, que sí se van a morir, ¿no? Y que sí la persona va a fallecer y mi familiar ya no va a estar. Pero la esperanza es lo último y muchas veces esta esperanza es lo que los mantiene vivos mucho tiempo, ¿no? Una cosa importante es cómo el médico comunica cuando hay una enfermedad grave, ¿no? Porque hay médicos que son muy crudos, ¿no? Y que, pues esto es, y vas a vivir 3 meses y se acabó y no hay de otra que... Digo, es importante que los médicos tengan tacto y hay unos que sí los tienen. Claro. Que sean amables, que sean cuidadosos, pero que también sean certeros, o sea, que sean certeros, que te digan. Pero en la medida que un médico te pueda decir, estamos haciendo todo lo que está en mis manos, te da esperanza. Claro. A diferencia de, no, pues sabes que este tratamiento no va a funcionar. Que sean honestos los médicos, es importante, pero que lo comuniquen con tacto. Sí, porque hay quien tiene como, no sé, la muerte tan cerca, tantos días, que va perdiendo esa sensibilidad para comunicar. Y sí hay que estar consciente que es la vida del otro la que está en juego y que hay que tener un poco de sensibilidad para comunicarle al otro lo que va a suceder, ¿no? Sí, el que está perdiendo todo es el otro, no el médico mismo, ¿no? Entonces yo conozco médicos que sí tienen mucho tacto y eso es muy importante porque eso también baja el nivel de estrés en el paciente. En la medida en que el paciente escuche que el médico está haciendo todo lo que está en sus manos, yo me tranquilizo. Sí, que se siente acompañado y apoyado por él, no como comunicado y olvidado, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya no tienes remedio y estos son los siguientes pasos a seguir y se va a hacer y punto, ¿no? Claro. En lugar de acompañarlo durante todo ese proceso. Incluso cuando los pacientes están en el hospital, digo, lo ideal es que el paciente muera en casa, salvo que el mismo paciente diga, no, me quiero quedar aquí en el hospital. Pero lo ideal es que mueran en casa, en un ambiente tranquilo, familiar, amoroso, en su propio espacio, ¿no? Eso los tranquiliza mucho más, ¿no? Pero cuando eso no es posible y están en el hospital, digo, llevar fotografías, llevar cosas personales de la persona enferma, ayuda también como a tener un poquito más de tranquilidad de decir, bueno, esto es mío, me siento en casa, ¿no? Claro, porque no sienten que fueron como sustraídos de su lugar de siempre y que están pasando quizás sus últimos días en un lugar extraño donde no hay nada personal, ¿no? O nada que tenga como su sello. Exacto. Y estos hospicios que se dedican a esto, a cuidar de los enfermos terminales en sus últimos días, también son maravillosos. Desgraciadamente no hay tantos, y menos en México, pero sí sería maravilloso que hubiera más de estos hospicios para cuidar y ayudar a estas personas a morir una muerte digna. ¿no? Que no mueran, digo, ya no, cuando están ya terminalmente enfermos, no tiene caso darles tanto medicamento. Si el medicamento ya no los va a curar, mejor cuidemos la calidad de vida entre lo que se puede, hasta el final. Que lo pasen lo mejor posible, sin dolor, con cuidado, que digo, si quieren tomar algo en particular, que lo tomen, ¿no? Hacerlo lo más amable posible, para que, sobre todo, que no les duela, ¿no? Eso es vital, porque hay veces que siguen con los tratamientos y te quiero salvar y vamos con el tratamiento y yo ya no quiero, y la persona me duele. Ya está expuesta a una tortura, ¿no? Prácticamente. Exacto. Entonces la muerte digna es eso, es cuidar que no duela, cuidar que tenga sus alimentos calientes si puede comer, que tenga la cobija en el momento que tenga frío, el paseo en silla de ruedas si es necesario al jardín, este tipo de cosas que son pequeñas quizá para una persona sana, pero que son enormes para una persona que está, digo, de alguna manera esperando o frente a la muerte. Claro. ¿No? Sí, son pequeños detalles que lo hacen sentir importante, acompañado.
querido. Ya no inyectarlo si no es necesario, una Claro. jeringa más como para qué, ¿no? Sí. O sea, si puedes meterlo en el suero, mejor, y si no, bueno, ver de qué manera puedes aliviar todo este tipo de cosas o tratamientos, a lo mejor en el momento en que te cambian todas las sábanas hay que moverte completo, bueno, ¿de qué manera hay para no moverte completo, ¿no? Hacértelo más amable, menos doloroso, ¿no? Claro. Y más en paz, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando ya terminó un duelo? Que dijimos, bueno, nuestro duelo ya terminó. Tú decías que 1 año, año y medio, más o menos. Pero ¿cómo sabemos nosotros, para nosotros mismos, además de cuando podemos hablar y ya no es como esa revoltura de sentimientos, que ya acabó un duelo? En el momento que tú puedes retomar tu vida, que puedes hablar de la persona y que al hablar de la persona o evocarla o recordarla, ya no te duele, ¿no? Okay, cuando ya no te duele y lo haces con gusto y puedes ver todo Exacto. lo lindo de la Exacto. persona ya sin el dolor. Exactamente, exactamente. Y cuando hablo de el duelo dura año o año y medio, no quiere decir que no se puede extender a 2, depende de Claro, cada y persona. quizá hay gente que lo tendrá un poco más chicos y Exacto. probablemente fue una enfermedad, no sé, muy larga y ya elaboró Claro. algo antes, Claro, ¿no? claro. Sí, normalmente cuando hay enfermedades muy largas, el duelo se vive durante la enfermedad, Ajá. tanto para el paciente como para los familiares. Y es cuando los familiares dicen, qué bueno que él está tranquilo, ¿no? Ya no está Ok. con dolor. ¿Y qué sería como el último consejo que le darías al público de Llaves para el Alma? Y si nos puedes dar tus datos y todo, para que si hay alguien ahorita en esta situación y que se está dando cuenta que pues no está transitando de la mejor manera el duelo y que probablemente necesite alguna ayuda para poder transitar mejor, que puedan contactarte. La recomendación sería busquen ayuda en el momento que vean que no pueden solos, que no están saliendo naturalmente, ¿no? Busquen ayuda. Buscar ayuda no es malo, al contrario, es de gente fuerte de decir, sí necesito ayuda. Y con gusto los ayudo, digo, mi teléfono es 55 45 24 88 98 y estoy a sus órdenes para lo que requieran. Y bueno, en un momento más vamos a ver en la pantalla sus datos, pero de cualquier manera, si tienen cualquier duda, pueden contactarme a mí en el programa o dejar sus comentarios y yo se los hago llegar a Cristina. Voy a ver si existe aquí algún comentario o algo, alguna pregunta sobre todo. Dios. Sí, mira, dice una amiga mía, hace poco perdí una amiga que era como mi hermana de forma muy repentina. A 10 meses de su partida lo he soñado 2 veces y siento que me ahoga el llanto. Siento que la gente evita hablar de ella cuando yo lo que quiero es recordarla. Ay, yo también pasé por lo mismo. Sí, lo importante es que lo puedas hablar, digo, con gusto, digo, si quieres buscarme o cualquier otra terapeuta, perdón, pero sí, hablarlo ayuda. Claro que hablarlo es sanador, ¿no? Tenemos en la pantalla los datos de Cris y bueno, pues ahí están todas sus especialidades y pues digo, ahorita estamos tratando el tema de tanatología, pero ella tiene muchas otras especialidades, entonces si ustedes tienen algún otro tema que quieran tratar con ella también pueden comunicarse. Y bueno, yo quería comentarles nada más, tengo clase de barras, además de terapia, ¿verdad? Sí. Tengo clase de barras este 29 de febrero, que es año bisiesto, entonces sí. Me encantó ese día para la terapia de barras. Es una terapia energética y corporal. Y bueno, pues el que tenga interés en aprenderla o en alguna sesión puede contactarme. Ahí está mi teléfono, ese es mi teléfono, el que está en la pantalla en el flyer de las barras de Access. Y próximamente tengo también el evento de LSK Experience, que es donde trabajo en la empresa LSK. Les voy a dejar todos los datos en los comentarios y tenemos también un patrocinador el día de hoy. Fíjense en estas lindas bolsas, fíjense. El que quiera también vamos a dejar el enlace de la página en los comentarios del programa para que puedan
entrar a la página y ver todos los modelos que tienen. Yo la siguiente semana les enseño otra, pero el día de hoy tenemos estas dos. Y les vamos a dejar todos los mensajes, todos los datos en los comentarios. Ahí está el logo para que lo vayan identificando. Son bolsas de piel genuina. Y pues te agradezco muchísimo el venir a platicar con nosotros de este tema y de muchos otros los que quieras, Cris. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y a sus órdenes. Pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes en otro programa de Llaves para el Alma. Nos vemos. Bye.